la atención médica, no tienen acceso a la salud, pues es indicador de desigualdad y pobreza. Si ustedes recuerdan los objetivos de desarrollo del milenio, pues son todos estos que ven en esta diapositiva y nos vamos a concentrar esta noche en el quinto, que fue enfocado a mejorar la salud materna. Si bien es cierto que no se lograron todos los objetivos, sí tenemos que ser consecuentes con nosotros y decir que sí hubo algunos avances. Entre los objetivos de este punto número 5, de objetivos del desarrollo del milenio, que era mejorar la salud materna, pues tenemos estos, ¿verdad? Reducir en 3/4 partes la mortalidad materna, y esto era entre 1990 y 2015. Sí se logró reducir la mortalidad materna, pero no se logró el objetivo de reducirla en 3/4 partes. Otro de los aspectos era lograr el acceso universal a la salud reproductiva, tener una mayor proporción de tener un parto asistido por personal sanitario especializado y tener una educación sexual para decidir métodos de anticoncepción. Permítanme tantito. Es que quiero ocultar esta barra que me están... Aquí, ya estoy. Doctora, un favor. Mire, se nos llenó la plataforma, entonces no sé si usted pudiera entrar simultáneamente a 2 plataformas. Ay, doctora, no sé cómo hacer eso. Ok, no se preocupe, continuamos así. Finalmente ya está grabando. Gracias, doctora. Sí, doctora. Bueno, debo de aclarar que esta presentación está basada en la norma oficial mexicana 007 SSA2 2016 de la atención del embarazo, parto, puerperio. Y recordemos cuestiones muy básicas, que esta norma tiene como objetivo establecer los criterios mínimos para la atención médica de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Nos vamos a centrar en esta noche en la atención de la mujer durante el embarazo, pero una cosa que no podemos olvidar es que esta norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Todos estamos sujetos a esta norma. Ustedes como médicos familiares y generales, nosotros como ginecobstetras, todos nos tenemos que ceñir a esta norma para el actuar médico ante el embarazo y específicamente en el control prenatal. El control prenatal, les voy a hacer una observación. Ustedes van a ver un número al principio de cada diapositiva. Este número, por ejemplo, 5.3.1.16, es el apartado en donde ustedes van a encontrar este aspecto en la norma oficial mexicana. Si ustedes se van y buscan ese número, van a encontrar esto que estoy poniendo en esta diapositiva en este momento, y van a ir viendo la referencia de cada punto que vamos a ir tratando. Evidentemente, el control prenatal lo debe de realizar personal calificado. Y en este sentido, se entiende para los efectos de esta norma que ustedes como médicos familiares y médicos generales son personal calificado para la atención prenatal. Y solamente nos hace algunas observaciones. Con pertinencia cultural, y esto es que debemos de respetar los usos y costumbres de las pacientes del lugar donde nosotros nos desempeñamos. Evidentemente en el área urbana pues, no hay mucha diferencia, pero habrá algunos de ustedes que estén ubicados en algunas comunidades donde sí se tenga algún uso o costumbre específico y debemos de ceñirnos, debemos ajustar nuestro actuar médico con pertinencia cultural.
Debemos entender que el control prenatal está, su objetivo principal, pues es la promoción de la salud, la prevención, la detección y control de factores que podemos identificar como de riesgo. Recordemos que la medicina preventiva es la medicina más eficaz y barata. Luego, cuando ya tenemos complicaciones, esto ya no va a ser fácil controlarlo y sobre todo, pues el dispendio económico será mayor. Esta atención prenatal se entiende como las entrevistas que nosotros tenemos con la paciente, que tenemos programadas durante el transcurso de su embarazo. Esta atención incluye que nosotros promovamos estilos de vida adecuados, que promovamos la asistencia misma a los controles prenatales, porque es frecuente que una mujer crea que porque se siente bien no debe de o no necesita acudir a control prenatal. En lo personal, yo les digo a los pacientes, usted va bien porque viene al control prenatal. No va bien porque la vea la doctora Jaén, va bien porque viene al control prenatal. Y si usted va con cualquier médico capacitado, su embarazo va bien. Pero no significa que va bien de suyo, no significa que esté evolucionando por sí mismo, está evolucionando porque vamos calificando factores de riesgo, corrigiéndolos, atendiéndolos y de esa manera la evolución será la correcta, porque las pacientes suelen pensar que cuando todo va bien es porque su organismo está excelente, cuando todo va mal es porque el médico es un médico. En esta atención prenatal vamos a tener intervenciones integrales y preventivas y debemos de detectar riesgos fetales y maternos, para lo cual pues tenemos mecanismos de tamizaje de prenatal que debemos de aplicar en forma oportuna. El control prenatal, dice la norma oficial mexicana, que debemos de promover por lo menos 8 consultas. Y esto sería un indicador de buen control prenatal. Evidentemente, pues debemos de dar una atención de calidad, pero si el paciente, por mucho que demos calidad en 2 consultas o en 3, no la vamos a lograr tener en buen control. Evidentemente, si damos muy buena calidad de nuestra consulta y además la paciente se ocupa de acudir por lo menos a 8 consultas, que deben de ser programadas como lo están viendo en la diapositiva, pues evidentemente vamos a tener un embarazo que va a llegar a feliz término. Y habrá embarazos que tal vez no lleguen a feliz término, pero nosotros, médicos familiares, médicos de primer contacto, médicos generales, vamos a ser capaces de determinar cuándo una paciente está en riesgo, está desarrollando complicaciones y derivarlas a un segundo nivel. Esto es importante, por eso es que es importante que más o menos nos ciñamos a este calendario de consultas. Y las actividades que vamos a realizar en la primer consulta, pues como siempre, como nos enseñaron desde la escuela de medicina, la historia clínica es lo más importante. Con todos los adelantos que podemos tener en ultrasonidos, en estudios de laboratorio súper sofisticados, la historia clínica sigue siendo básica para detectar problemas. Evidentemente, hay que elaborar desde la primer consulta, así como tener pues un control, un expediente clínico, un carnet o una guía básica para las mujeres embarazadas y esta debe de contener lo que ustedes están viendo. Identificación de la paciente, y antecedentes heredofamiliares, antecedentes ginecobstétricos son básicos para la mujer embarazada. No los vamos a repetir todos, pero ustedes saben, edad de inicio de la menarca, antecedentes de
cuántos embarazos, cuántos han resuelto por parto, hace cuánto fue el último parto, hace cuánto fue la última cesárea. Todos esos antecedentes son importantes. Hay que realizar el diagnóstico del embarazo por métodos clínicos o de laboratorio, según el momento en que la paciente se presenta con ustedes y según las posibilidades que ustedes tienen. Además de que la edad gestacional es importante y entre más rápido lo hagamos, mejor, porque más certeza vamos a tener. Es más difícil calcular correctamente la edad gestacional en el segundo trimestre que cuando lo estamos haciendo en el primer trimestre. Aquí quiero hacerles mucho hincapié en la identificación de la mujer embarazada con su nombre completo que debe de acreditar con una identificación oficial. Y esto, doctores, es importantísimo. Ya tuvimos el caso en nuestro colegio, no en el de ustedes, del caso de un médico que atendió a una mujer embarazada. Ella era una trabajadora doméstica que no pensaba o no tenía intención de conservar el bebé y entonces le dijo a su empleadora, pues se pusieron de acuerdo. Entonces ellas consideraron fácil que la mujer acudiera al control prenatal con el nombre de su empleadora, porque la empleadora se iba a quedar con el bebé, iba a pagar las consultas, iba a pagar la atención del parto. Entonces dijeron, bueno, pues tú preséntate con el doctor, diles que tú no eres, ¿cómo te llamas? Tú dile que tú eres Elsa Patricia Jaén, y cuando nazca el bebé, pues va a salir con un certificado de nacimiento a nombre de Elsa Patricia Jaén, entonces yo ya lo voy a poder registrar sin mayor problema. Y esto metió al médico en un problema sumamente serio porque fue acusado de tráfico de infante. Evidentemente, él tuvo que demostrar que él no estaba coludido ni con la mujer embarazada ni con su empleadora para hacer esta situación, pero mientras lo pudo demostrar, estuvo en un problema muy serio. Entonces, identificar a la paciente es importantísimo. Estas cuestiones son básicas. Es importante conocer sus antecedentes heredofamiliares, sus antecedentes personales no patológicos, como saber que verdaderamente estamos atendiendo a la mujer que dice ser y que es quien dice ser. Identificando los factores de riesgo. Lo primero que tenemos que hacer desde la primera consulta es identificar factores de riesgo para diabetes gestacional y todavía más si se trata de una diabetes preexistente. Y dentro de esto, pues los antecedentes nos van a servir para identificar qué paciente está en riesgo de desencadenar diabetes gestacional. Y esto, pues, ustedes lo saben, solamente se los estoy recordando. Antecedentes heredofamiliares, antecedentes obstétricos de la mujer, cuando ha tenido óbitos previos, cuando ha tenido productos macrosómicos, cuando ha tenido alteraciones, cuando ella misma tiene obesidad, cuando ella misma tiene talla baja, etcétera. Todos estos son factores de riesgo que nos deben de hacer pensar que esta paciente probablemente puede desarrollar diabetes gestacional. Recuerden, doctores, que el embarazo es diabetogénico. El embarazo per se puede inducir el desarrollo de diabetes gestacional. Si a esto le agregamos todos estos antecedentes y factores de riesgo, pues está todo puesto en la mesa para que la paciente desarrolle diabetes gestacional. ¿Es nuestra culpa que la desarrolle? No. Es nuestra responsabilidad detectar el factor de riesgo y detectar el momento en que la paciente está siendo diagnosticada. Sí, esa sí es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es detectar que tiene un riesgo y tomar todas las precauciones para que esto no llegue a ser un diagnóstico de diabetes gestacional.
La diabetes gestacional tiene criterios diagnósticos. Cuando ustedes encuentran cualquiera de estos, ustedes pueden hacer diagnóstico de diabetes gestacional. Glicemia en ayunas igual o mayor a 126. Pero doctores, 124 o 123 no la están excluyendo del diagnóstico, simplemente porque nosotros, como ustedes lo saben, debemos de tener un punto de corte. Pero desde luego una paciente que está cercano a este punto de corte de 126 en 2 ocasiones es diabética. O es una diabetes preexistente que la paciente no sabía que tenía o ha desarrollado diabetes gestacional. Una glicemia casual, ustedes le piden su glucosa a primer consulta y les reporta mayor a 200. No necesitan más para hacer diagnóstico de diabetes gestacional o inclusive de diabetes preexistente. La prueba de tamiz con carga de glucosa de 50 gramos oral con un resultado igual o mayor a 180, que he de decir desde este momento que está cayendo en desuso y ahorita les voy a explicar por qué. Una curva de tolerancia a la glucosa con carga de 75 miligramos de glucosa oral o la curva de tolerancia a la glucosa con carga de 100 miligramos de glucosa oral. O si tienen la fortuna de tener una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%, esa paciente la pueden diagnosticar como diabetes gestacional. Recuerden que la hemoglobina glicosilada no es el reflejo del control que la paciente ha tenido los últimos 3 meses. Por eso tuvo sus resultados en porcentaje y no en miligramos. El tamiz de glucosa, como lo están viendo en esta diapositiva, puede ser de 75 o de 100 miligramos. ¿Por qué no les muestro el de 50? El de 50 miligramos fue el primero que ocupamos y dábamos a la paciente una carga de glucosa de 50 gramos y 1 hora después le tomábamos una glicemia venosa. Y si nos salía por arriba de 140, entonces nos íbamos a la curva de tolerancia a la glucosa de 100 miligramos. Entonces necesitábamos hacer 2 pruebas. La prueba de 50 gramos y después corroborarla con una curva de tolerancia de 100 miligramos de glucosa oral. Pero después de estudios posteriores nos indicaron que esta prueba de 75 gramos era equivalente y daba los mismos resultados que hacer primero la prueba de 50 y luego la de 100. Por lo tanto, nosotros en este momento nos estamos quedando con la carga de 75 gramos. Nos evitamos una prueba, no necesitamos hacer ya la de 100 miligramos. Y si 2 resultados la carga de 75 nos salen alterados, esa paciente se puede diagnosticar con diabetes gestacional. La prueba, desde luego, se debe de hacer, se recomienda hacer entre la semana 24 y 28 del embarazo. Desde luego no está exento que se pueda hacer antes. Si ustedes tienen fuertes indicios que hay factores de riesgo para que esta paciente desarrolle diabetes gestacional, hay que realizar desde antes y los resultados se interpretan de la misma manera. Inclusive cuando ustedes le están pidiendo a una paciente en su primera consulta una glicemia normal, si ustedes en ese momento sospechan que esta paciente puede estar teniendo algún factor de riesgo, pueden realizar inmediatamente la prueba de 75 gramos. En obstetricia nosotros decimos que tenemos dos maneras, una de 2 pasos y otra de un solo paso. La prueba de 2 pasos es hacer primero la prueba de 50 miligramos y si sale positiva, entonces irnos a la curva de tolerancia de 100 miligramos. O la prueba de un solo paso, el tamiz de un solo paso, las de 75 de carga oral
y entonces ya no necesitamos hacer una tercera prueba. Factores de riesgo para preeclampsia. Ustedes saben que también esto es una cuestión muy importante. La preeclampsia es la segunda causa de mortalidad en las embarazadas. Y estos son los factores de riesgo que desde la primer consulta, con una buena historia clínica, ustedes pueden determinar si esta paciente tiene riesgo para preeclampsia. Primer embarazo es factor de riesgo. Todas las pacientes que gestan tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia que las pacientes secundigesta o con gestaciones posteriores. Pacientes que ya tuvieron preeclampsia en embarazos previos o en su familia hay mujeres con preeclampsia. Pues es que mi hermana tuvo preeclampsia, mi mamá tuvo preeclampsia, pues esta mujer tiene factor de riesgo. Si tiene historial de hipertensión crónica, de enfermedades renales, de diabetes preexistente, una paciente que ya es diabética al momento de quedar embarazada, o pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso, pues cuidado, tiene factor de riesgo. Actualmente las mujeres están difiriendo el embarazo en edades muy tardías. Recuerdan que teníamos un punto de corte de 35 años y les solíamos decir a las pacientes, pues el embarazo después de los 35 años se vuelve un embarazo de alto riesgo. Y oh sorpresa, actualmente nos están llegando mujeres embarazadas a los 40 años o después. Evidentemente es un factor de riesgo. Y también lo es la presentación del embarazo múltiple, gemelar o de alto orden, cuando ya se presentan 3 o 4 fetos. Si la mujer es obesa y si la mujer tiene gestación que se logró mediante técnicas de fertilización in vitro. Aunque es frecuente que estas mujeres directamente lleguen al obstetra, pues no se sorprendan si alguna vez les llega alguien que les diga, ¿sabe qué, doctor? Pues tuve un método de reproducción asistida, pero pues me desgastó el bolsillo y ahora mejor vengo acá porque seguir yendo a la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, pues ya no me está siendo posible. Ustedes saben que la presión arterial, para que diagnostiquemos o sospechemos que tenemos hipertensión arterial durante el embarazo, la presión sistólica debe de subir 15 milímetros de mercurio y la sistólica 30. Con respecto de la línea de base, si ustedes tienen una paciente que comenzó con 70 de diastólica, cuando la tienen en 85, esa paciente está hipertensa. O si tienen una paciente que comenzó con 110 de sistólica, cuando la tienen en 140 ya la tienen hipertensa. Pero más importante que esto es el cálculo de la presión arterial media. Ustedes saben que la presión arterial media es la presión de perfusión, la presión con la cual se perfunden los órganos. Y desde luego esto tiene mucha importancia cuando un paciente está hipotensa y cuando está hipoperfundiendo, es cuando mayor problema tiene o mayor representatividad tiene la presión arterial media. Pero la presión arterial media en el embarazo también es importante, porque si ustedes tienen una presión arterial media mayor de 105, esa paciente ya está hipertensa. Y aquí les estoy mostrando la fórmula con la que se calcula la presión arterial media. Si ustedes tienen una presión diastólica de 87, ese 87 lo van a multiplicar por 2. Y a esa multiplicación le van a sumar 120 y después lo van a dividir entre 3. Y de esta ecuación ustedes van a obtener la presión arterial media. La presión arterial media normal va de 70 a 105 y si su paciente rebasa esa cifra,
ya tienen a su paciente hipertensa. Que me voy a brincar aquí para no perdernos la idea. ¿Cómo vamos a prevenir la preeclampsia? Nosotros hemos encontrado, los científicos que hacen estos ensayos han encontrado que la dosis profiláctica de aspirina es profiláctica a preeclampsia, que puede prevenir preeclampsia y otras complicaciones e inclusive retraso en el crecimiento intrauterino. Dosis bajas incrementan la secreción trofoblástica de factor de crecimiento placentario y restaura la producción de citocinas adicionales que nos conducen a niveles observados en las pacientes que se conservan normotensas durante todo el embarazo. Tenemos en obstetricia, doctores, 2 oleadas de proliferación de vellosidades en la placenta. Y cuando nosotros intervenimos oportunamente, esto es antes de la semana 16, podemos prevenir, favorecer todos estos mecanismos que solamente los estoy mencionando. Estos son bastante más complicados y nos llevaría una plática completa a hablar solo de preeclampsia. Pero si ustedes quieren verdaderamente intervenir mediante profilaxis con ácido acetil salicílico, deben de hacerlo antes de la semana 16, doctores. Si ustedes no lo hacen antes de esa fecha, es inútil que lo hagan. Si la paciente llegó en la semana 20 con ustedes, ya no sirve que se lo den. Si por alguna razón ustedes omitieron dárselo en la primer consulta que llegó a las 12 semanas y la paciente llega 6 semanas después, ya no va a servir. Y la dosis que se han ensayado muchas dosis. Hemos pensado que con 80 miligramos era suficientes. Hay estudios que están hechos con 80 miligramos. Hay estudios que están siendo con 100 miligramos de aspirina, de acetil salicílico. Pero hoy por hoy creemos, y recuerden, las grandes verdades en medicina, las grandes verdades de hoy son las grandes mentiras de mañana. Hoy por hoy creemos que 150 miligramos es la dosis correcta. Y de preferencia, doctores, es un tip, por favor, prescríbanlo por la noche. Funciona mejor si la paciente toma sus 150 miligramos de aspirina por la noche, comenzando antes de la semana 16. ¿Qué tan antes? Lo más que puedan. Si ustedes están comenzando a dar aspirina en la semana 11 o 12, correcto, está bien, adelante. Después de la 16 ya no sirve. Y la deben de prolongar hasta la semana 34. Después de la semana 34, preferimos suspenderla porque si después de esa semana nosotros vamos a tener algún nacimiento pretérmino por X motivo, no debemos de tener efecto de la aspirina por el riesgo de sangrado. Debemos de determinar qué pacientes pueden tener defecto de tubo neural, evidentemente, pues prevenirlo. Pero esto se nos facilita mucho, doctores, porque ni siquiera tenemos que preguntar si la paciente ha tenido algún hijo con defecto de tubo neural, si han tenido en su familia problemas de meningocele, mielomeningocele, espina bífida, etcétera. No necesitamos preguntar nada. Sabemos que prescribiendo ácido fólico antes de iniciar el embarazo, vamos a prevenir defectos del tubo neural. Aquí en esta diapositiva, ustedes pueden ver todas el mecanismo de acción del ácido fólico, especialmente con la metiltetrahidrofolato reductasa, que es la que influye más importante en el cierre del tubo neural. Sabemos que la dieta de las mujeres mexicanas es deficiente en ácido fólico y que incluso se pueden prevenir algunos otros defectos congénitos como labio paladar hendido.
de alteraciones de las extremidades y algunas otras enfermedades, algunos otros defectos congénitos, incluyendo las de vías urinarias. Todas las mujeres en edad fértil deben de consumir 0.4 miligramos diarios de ácido fólico, y en mujeres que están en alto riesgo, por ejemplo, si la mujer tiene diabetes preexistente, si tiene reacciones inmunes, deben de tomar hasta 5 miligramos diarios. Ahora, ¿cuándo lo van a empezar a tomar? No cuando la paciente va a las 12 semanas a su primer consulta prenatal, porque el tubo neural se está desarrollando por ahí de 25 al día 40 gestacional, y entonces cuando la paciente nos llega a la novena, a la décima, a la 12ª semana, pues lo que queríamos prevenir con el ácido fólico, pues ya ocurrió. Lo ideal es que la paciente esté tomando ácido fólico desde 3 meses antes del embarazo mínimo. Si se lo ha tomado por 12, 15, 18, 36 meses, perfecto. Somos un país pobre, desafortunadamente, y los servicios de salud no se pueden dar el lujo de prescribir a las mujeres ácido fólico desde que comienzan su edad reproductiva. Pero si viviéramos verdaderamente en un país desarrollado, las mujeres todas estarían tomando ácido fólico complementario casi desde que inicia la menarca. Nos conformamos con que la paciente lo esté tomando desde 3 meses antes de quedar embarazada para tener verdaderamente cubierto nuestro objetivo de prevenir defectos del tubo neural. Y, doctores, se recomienda en la actualidad que inclusive el esposo, la pareja de esta mujer embarazada, también lo debe de tomar desde 3 meses antes de quedar embarazada, como mínimo. También debemos, siguiendo con identificar factores de riesgo, no se me vayan a perder, me metí un poco en la profilaxis de la preeclampsia con el ácido acetilsalicílico, en la profilaxis de defectos del tubo neural con el ácido fólico, y vamos a continuar identificando factores de riesgo. Y actualmente, doctores, que quiero decirles, cuando yo hice mi especialidad, nos sorprendíamos cuando las mujeres nos decían que tenían alguna adicción. Era sumamente extraño. Lo sumo le teníamos que decir que dejara de fumar, pero ni siquiera eso. Actualmente tenemos que estar al pendiente de que las mujeres están consumiendo sus sustancias adictivas. Están ocupando drogas, están ocupando muchas sustancias que son dañinas en el embarazo. Debemos de estar alerta de ello, explicarle a las mujeres la repercusión que esto va a tener en el embarazo en ella misma, y también en el bebé, y en el daño embriofetal que puede tener estas dependencias durante el periodo del embarazo. Igual nosotros debemos de estar pendientes de lo que prescribimos. A lo mejor la paciente no está ocupando nada malo, pero nosotros le estamos prescribiendo porque ya nos llegó por ahí con una infección de vías urinarias, y pues lo primero que se nos ocurre es prescribirle ciprofloxacina. Y pues ya sabemos que la ciprofloxacina no es muy buena durante el embarazo. Debemos de identificar datos de depresión. Esto es bien importante. Todo el mundo habla de la depresión postparto, pero esto es una leyenda urbana. La depresión puede venir desde antes del parto. Desde que la mujer está embarazada, puede tener miedo, angustia, depresión, y todo esto es importante que nosotros lo atendamos como factor de riesgo. Evidentemente, el embarazo se está dando muchísimo en mujeres de menor edad actualmente. Si ustedes tienen población
adolescente y de población de mujeres que están embarazadas sin tener una pareja estable, pues esta las pone en mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, en mayor riesgo de hacer violencia de género e inclusive violencia en la familia, violencia familiar. No sé si ustedes están actualmente familiarizados con el semáforo de violencia obstétrica. En el colegio nosotros estamos luchando muchísimo porque se quite ese semáforo de violencia obstétrica y uno de nuestros argumentos es que la paciente embarazada puede ser violentada y no solo por el médico que la atiende. La mujer embarazada puede ser violentada desde su casa por el esposo que no quiere el embarazo porque no quería que quedara embarazada en ese momento. La suegra que le dice que por qué tiene que ir al médico si ella tuvo 12 hijos y los tuvo ella solita. Desde la familia que no le quiere comprar el ácido fólico, que no le da acceso a la aspirina. Todo eso es violencia obstétrica y se está dando en el seno de la familia. Entonces, pues como ustedes se dan cuenta, sí hay mucho que nosotros podemos hacer. Exactamente, porque nuestro postulado es que ustedes, doctores, y nosotros, obstetras, estamos al servicio de la mujer. No estamos para violentar a la mujer, sino estamos al cuidado de la mujer. En la exploración física, pues obviamente, y aquí vamos a retroceder un poco, la exploración física incluye los signos vitales completos y de ellos, pues predominantemente, la presión arterial, que ya la tocamos, ya vimos cómo la calculamos, ya vimos cómo hacemos diagnóstico de hipertensión y los demás datos, pues no son cosa. El peso es importante, necesitamos saber cómo comienza una mujer embarazada, con qué peso comienza para saber cuánto le vamos a permitir subir de peso, porque si su peso es correcto, le podemos permitir que suba hasta 10 kilos, e inclusive una mujer que esté por debajo de su peso correcto, pudiera necesitar incrementar hasta 12 o 14 kilos, pero si la paciente comienza con obesidad, pues ahí sí la vamos a limitar muchísimo, a no subir más de 10, inclusive si puede ser 8 kilos sobre su peso base, pues sería correcto. Entonces es muy importante que nosotros les tengamos desde su primer consulta peso, talla, signos vitales y sepamos su estado nutricional. La exploración física completa de pies a cabeza o de cabeza a pies para irnos en orden. Es importante revisar área cardíaca, revisar que no tenemos un soplo cardíaco para que cuando este aparezca en la semana 20-24 sepamos que es un soplo funcional y no un soplo cardíaco que la paciente ya traía antes de estar embarazada. Y así como esto, pues la historia clínica completa con toda su exploración nos va a determinar cuándo estamos con una paciente de bajo riesgo o cuándo esa paciente debe ser derivada a un segundo nivel. E inclusive la toma de citología cervicovaginal. La toma de la citología cervical no daña al embarazo, evidentemente. Debemos de saber hacerlo, debemos de ser cuidadosos al colocar un separador vaginal, debemos de ser cuidadosos al tomar la citología, pero claro que se puede y muchas veces el embarazo es la única oportunidad que tiene la mujer de realizarse un tamiz cérvico-vaginal. Desde luego, como lo dice la norma oficial mexicana del expediente clínico, todas nuestras acciones deben de ser anotadas en el expediente en cada consulta de las 8 consultas que ya vimos que le tenemos que dar a la paciente. Todo esto debe de quedar consignado. Primero que nada, para que nosotros tengamos un buen control prenatal y segundo, para que justifiquemos que nuestro actuar fue acorde
a la norma oficial mexicana y a las guías de práctica clínica. Debemos de solicitar los siguientes exámenes, y estos son los exámenes básicos. No son exámenes sofisticados, ni son exámenes que, bueno, pues si algo se nos pone mal, pues ya los solicitaremos. No, estos los tenemos que tener desde el principio. Biometría hemática completa, grupo sanguíneo y factores RH, y en pacientes que son RH negativo, debemos de solicitar un CUMS indirecto. Debemos de solicitar la glucosa en ayuno y si se puede desde este momento, pues la glucosa, el tamiz de glucosa del cual ya hablamos. La creatinina es importantísima y el ácido úrico por el metabolismo que estos tienen cuando se desarrolla preeclampsia. El examen general de orina, pues desde luego es ideal tener uno de laboratorio, pero también es recomendable que en el consultorio tengamos tiras reactivas. Tiras reactivas donde ustedes le dan un frasco a la paciente, les da tantita orina, introducen la tira reactiva y pueden ver mediante la colorimetría qué parámetros del examen general de orina se están alterando. Sobre todo si la paciente está tirando glucosa o proteínas a través de la orina, que ya les estarían haciendo un diagnóstico de diabetes gestacional o de preeclampsia. Punto importante es la detección de VIH o sífilis. En forma rutinaria y sin mayor problema, nosotros podemos pedir VDRL. Y eso es algo que hemos hecho durante muchísimo tiempo. Siempre lo pedimos. Si ustedes trabajan a nivel institucional o a nivel privado, siempre lo piden y no hay mayor problema. Pero es muy importante que sepamos que lo debemos pedir. Caso muy especial es la detección de VIH, porque recuerden ustedes que si vamos a tratar a la paciente con pertinencia cultural y en base a su libre decisión, pues nosotros tenemos que pedir autorización para solicitarle una prueba de VIH. Y esto es algo pues que transgrede inclusive nuestro derecho, el derecho que los médicos tenemos a ejercer nuestra profesión pues libre de riesgos. Pero sí es importante que sepan que no le podemos pedir una prueba de VIH a una persona si no tenemos el consentimiento informado, porque sí nos pueden meter en un problema jurídico si ella dice que le hicimos esta prueba sin su autorización. Evidentemente, nuestra labor será explicarle por qué es necesaria, decirle que cuando se detecta en el embarazo, el tratamiento puede evitar que su bebé nazca con VIH. Y si nosotros hacemos una buena labor de consejería, nosotros vamos a poder obtener el consentimiento y entonces podemos realizar pruebas de laboratorio para VIH. Esto es muy importante pues para ustedes. Por ejemplo, yo siempre he dicho, bueno, ¿y qué? Pues entonces yo puedo operar a una paciente VIH positiva sin saberlo porque la paciente no quiso hacerse el estudio. Pues sí, doctores, la respuesta es sí. La tengo que operar mientras ella no quiera hacerse la prueba, la tengo que operar sin prueba. Y no importa si tal vez ella está positiva para VIH. Entonces, pues por mi beneficio debo de hacer consejería, debo de convencerla, debo de decirle los beneficios para ella, para su hijo, en cuanto a recibir un tratamiento oportuno. Y usualmente lo podemos lograr con una buena consejería. Recuerdan que habíamos hablado de calcular la edad gestacional. Obviamente, pues el método más sencillo es el de calcular la edad gestacional a través de la fecha de última menstruación, con lo cual nosotros podemos determinar que un embarazo normal de 40 semanas es igual a
280 días. Y la regla, que todos ustedes la conocen, pues es la de agregar generalmente 7 días. La norma dice 10, pero en general lo que agregamos son 7 días. Agregar 7 días a la fecha de última menstruación y al mes le restamos 3 meses, de tal manera que obtenemos 280 días y eso es la fecha probable de parto. Pero en algún momento es posible que ustedes no puedan tener una fecha de última menstruación porque la paciente no sabe referir la fecha de última menstruación. O es posible que no tenga una fecha confiable. Por ejemplo, una paciente que tiene irregularidades menstruales con periodos de amenorrea hasta de 3 meses, 90 días, y pues no tenemos la fecha confiable porque la paciente dejó de menstruar hace tres meses y resulta que pues todavía no podemos determinar exactamente si se embarazó hace 3 meses, hace 4 o hace 1. O las pacientes que están tomando en forma irregular métodos anticonceptivos o inclusive pacientes que han ocupado la anticoncepción de emergencia. Entonces, si no tenemos una fecha de última menstruación confiable, probablemente no podemos establecer en forma fidedigna la edad gestacional. Entonces, nos tendremos que auxiliar de un ultrasonido. Y en esto lo importante, porque la fórmula ustedes se la saben muy bien, lo que yo tengo que agregarles a ustedes como un plus es, si van a determinar la fecha por ultrasonido, doctores, entre más rápido hagan ese ultrasonido, entre más rápido lo soliciten, más fidedigna va a ser la edad gestacional. En el primer trimestre máximo vamos a tener una variación de 3 días de edad gestacional. Al que ustedes hagan un ultrasonido en la semana 31, ahí nos estamos equivocando por más o menos 2 semanas. Entonces, si ustedes establecen por ultrasonido confiable, también el ultrasonido debe de hacerlo una persona que tenga una expertise adecuada en realizar el ultrasonido, en determinar diámetro biparietal y longitud femoral, y circunferencia cefálica y circunferencia abdominal, para que nos dé una fecha de última menstruación determinada por ultrasonido, una edad gestacional determinada por ultrasonido confiable. Entonces, ojo, entre más rápido hagamos este ultrasonido, más fidedigna va a ser nuestra edad gestacional. Ahora, ¿qué es lo a qué vamos a llegar con todo esto que hemos hecho durante el embarazo? Pues a tener intervenciones que puedan ser preventivas. Ya hablamos de ácido fólico, ya hablamos de aspirina. Si vamos a tener estas precauciones, pues vamos a poder llevar más fácil un embarazo a término y que llegue a término siendo de bajo riesgo, no un embarazo complicado. Se debe de promover que las pacientes tengan por lo menos 3 ultrasonidos obstétricos, 1 por cada trimestre del embarazo. Y cada uno de ellos tiene su importancia. El primero entre la semana 11 y 16.6. Este ultrasonido nos va a hablar de alteraciones congénitas y alteraciones cromosómicas y aneuploidías. Si el ultrasonido lo hacemos en la semana 14 o 15, ya no nos van a poder decir con tanta certeza si el bebé tiene probabilidades de estar siendo portador de síndrome de Down o de cualquier otra trisomía. Evidentemente, en esta semana tenemos esa oportunidad y aunque el ultrasonido no es diagnóstico de trisomías, sí es una buena orientación en cuanto al desarrollo de este bebé.
Y derivado de eso, bueno, pues ya entonces podremos derivar a la paciente a un segundo, a un tercer nivel inclusive, pues para que se hagan las correctas y determinar si efectivamente estamos ante alguna trisomía. El segundo ultrasonido importante es el ultrasonido que llamamos estructural entre la semana 18 y 22, y el ultrasonografista nos debe decir el desarrollo estructural de cerebro, corazón, pulmón, páncreas, riñón, hígado, etcétera. Nos tiene que hablar de la anatomía estructural del bebé, lo mismo que si es correcta que si está alterada. Y el ultrasonido entre las 29 y 30 semanas, que nos va a hablar de bienestar fetal, de reserva placentaria, de reserva respiratoria fetal y del peso, del desarrollo del peso fetal. Es importante que aún ustedes en un primer nivel puedan contar con estos 3 ultrasonidos. Es sumamente importante. ¿Qué otras cosas vamos a realizar en la consulta, en las consultas subsecuentes? Primero que nada, permitir que la embarazada exprese sus dudas y que nos hable de sus síntomas. A veces la paciente se puede explayar en sus síntomas si nosotros le damos tributo libre, pero a veces tenemos que hacer un interrogatorio dirigido porque la paciente no nos está diciendo gran cosa. Entonces tenemos que dirigir nuestro interrogatorio a todo lo que ya vimos, a todos los factores de riesgo, a todas las condiciones que nos pueden estar hablando de que esta paciente está en riesgo de complicarse durante la gestación, complicarse este embarazo. Siempre debemos de hablarles de síntomas de urgencia obstétrica. La paciente no lo sabe. Ustedes lo han experimentado. Doctor, es que yo no sabía si era normal o no era normal, por eso no le avisé. Pues porque tú no sabes, porque usted no sabe si es normal o no es normal, me tiene que preguntar. Si es normal, le voy a decir que es normal, y si no es normal, pues vamos a tomar cartas en el asunto. Pero hay que hablarles de cada uno de los síntomas. Siempre hay que decirle, a ver, usted me tiene que avisar si presenta sangrado. Una gota no es tan grave, un chorro es muy grave, pero las dos son anormales. Me tiene que avisar si presenta sangrado. Si usted arroja líquido por la vagina, a lo mejor es orina, pero si usted no lo sabe, me tiene que avisar. Me tiene que avisar si el bebé disminuye de moverse. Ojo, señora, no le estoy diciendo que me avise cuando el bebé ya no se mueva, porque ya no puede hacer nada. Avíseme cuando el bebé disminuya de moverse. Al bebé lo conoce la mamá vive con él 24 horas, los 280 días del embarazo. Nosotros la vemos durante 20 minutos en el Seguro Social o en Salubridad y durante en nuestro consultorio privado, nada más. La mamá es la que nos debe decir los movimientos de su bebé. Señora, lo tiene que conocer, tiene que saber a qué hora se mueve, a qué hora se está descansando. El bebé no se mueve 24 horas al día. No se mueve 24/7, el bebé también duerme, el bebé también descansa y usted lo tiene que conocer. Si usted se despierta un día a las 3 de la mañana y el bebé no se está moviendo, pues es que el bebé está dormido, el bebé no se despierta junto con usted. Pero si usted sabe que el bebé se mueve a las 4 de la tarde y el bebé a las 4:30 no se ha movido, usted me tiene que avisar. Y de ahí, pues, todas las demás recomendaciones, señora, si oye zumbidos, si ve lucecitas, si le duele la cabeza, si tiene náuseas, si le duele la pancita, por favor avíseme inmediatamente. No 3 días después, no 5 días después, por favor. Todas estas cosas, si no se las informamos, la paciente las da
por normales y jamás nos va a avisar. Debemos de hacer promoción de la salud. Desde el principio, desde la primer consulta hasta el final del embarazo. Debemos de promover que la paciente acuda acompañada. ¿Cómo le vamos a poder decir, señora, yo le dije que si el bebé no se movía, me avisara, si nada más estaba ella? Luego viene el esposo y dice, pues es que usted nunca le dijo. No, sí le dije delante de usted, le dije delante de su mamá. Siempre es importante que la mujer acuda acompañada con alguien que se va a corresponsabilizar de su atención. Es importante que acuda con su pareja de preferencia o con un familiar cercano. Recuerden que vamos a promover la lactancia materna exclusiva, excepto en los casos en los que la madre sea VIH positiva, en los cuales se recomendará sucedáneos de la leche materna. Vamos a promover la información completa sobre métodos anticonceptivos. Y recuerden, doctores, que lo más efectivo es que la paciente salga del hospital con un método anticonceptivo establecido, pero jamás olviden que deben de tener un consentimiento informado. De otra manera, los van a acusar de violencia obstétrica. Pero es un hecho que la paciente debe ser informada durante el transcurso del embarazo para que pueda tomar su decisión, para que pueda firmar su consentimiento informado y durante el parto se le pueda otorgar un método anticonceptivo. Doctores, por ningún motivo le den a una paciente a firmar el consentimiento durante el trabajo de parto. En sala de labor, prohibido dar un consentimiento informado. Los pueden acusar legalmente. Y la vacunación de las pacientes. De acuerdo con la norma oficial mexicana, con la guía de práctica clínica, la paciente debe de recibir orientación sobre la vacunación durante el embarazo. La vacunación durante el embarazo está indicada en el segundo y en el tercer trimestre. Está un fluxograma que ustedes pueden encontrar en la norma. No lo vamos a analizar cada uno de ellos, pero sí es importante que ustedes sepan que siempre las vacunas deben de aplicarse en el segundo y tercer trimestre y que jamás podemos aplicar a ninguna mujer embarazada biológicos con virus vivos o atenuados, jamás. Y que existen condiciones especiales en las cuales un biológico puede ser necesario, aunque no siempre sea de aplicación habitual. Por ejemplo, si la paciente está en riesgo de hepatitis, si está en riesgo de sarampión, bueno, podemos valorar riesgo-beneficio y entonces decidir vacunarla, pero contra lo que jamás la vamos a vacunar, jamás, es contra rubiola y varicela, estrictamente contraindicadas en el embarazo. Las vacunas que sí les podemos ofertar a la paciente, pues es la vacuna contra difteria, tosferina y tétanos, TDPA, que es una formulación especial para la paciente y que se la debemos de dar de preferencia en la semana 14, que ya es segundo trimestre, y la segunda dosis 4 a 8 semanas después. Esto es importante. Generalmente todas las pacientes en su cartilla de afiliación la tienen, pero si la estamos atendiendo en forma particular, es importante que ustedes tomen en cuenta que sí se debe de aplicar esta vacuna, es obligada en el embarazo. Contra la influenza se puede aplicar en cualquier momento, tan luego como la paciente esté embarazada, tan luego como la vacuna esté disponible, se la deben de aplicar. Está los datos disponibles nos han indicado que es una vacuna segura durante el embarazo, así es que no hay una contraindicación para ofertar a la paciente vacunación contra influenza. Y evidentemente
contra COVID y embarazo. Sabemos que las mujeres embarazadas tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves durante el embarazo, como es preeclampsia, como es óbito fetal, y en su modalidad grave, con datos de severidad. Entonces, esta vacuna sí debe de aplicarse a partir de la 9ª semana del embarazo, y esto lo pueden encontrar, no está en la norma todavía, pero en esta página de gov.mx/salud, /CNEGSR, ahí pueden encontrar todos los lineamientos de la vacunación contra COVID en mujeres embarazadas. Y lo único que a mí me queda decirles es vacunen a todas sus pacientes embarazadas. Ya hay una controversia ahí, ¿cuál es la vacunación? La vacuna más segura durante el embarazo y la deficiencia de vacunas que nosotros tenemos en nuestro país. Sabemos que Pfizer es una buena opción. De las demás no tenemos registros, no tenemos estudios que avalen seguridad en una fase 3, pues porque muchas vacunas se han aplicado por esta situación de emergencia, pero sí es importante que tengan en cuenta la vacunación de sus pacientes embarazados contra COVID-19. Y aquí les pongo un cuadro muy resumido de las vacunas que pueden estar recomendadas, contraindicadas y las que se pueden aplicar en una condición especial. Específicamente, contraindicadas está la de la influenza, que es de aplicación nasal. La que se aplica intramuscular no está contraindicada, pero hay una que no es muy común en nuestro medio, sin embargo, sí está referida en esta guía, está contraindicada la nasal. Y todas las que están en esta columna contraindicadas, pues solamente que tengamos evidencia concreta de que el beneficio supera el riesgo, pues entonces las podremos ocupar. Pero considérenlas como estrictamente contraindicadas. Espero que hayan podido tomar por lo menos una fotografía o una captura de pantalla a este cuadro, pero la presentación se está quedando grabada. Recordemos promover la lactancia materna. Esto es importantísimo, el beneficio de la paciente, independientemente de que si no lo hacemos, si no fomentamos la lactancia materna, podemos ser acusados de violencia obstétrica. Y la orientación sobre el trabajo de parto. ¿Cuándo las mujeres deben de acudir al médico, al servicio de urgencias? Cuando pueden pensar que están en trabajo de parto o que están teniendo un dato de alarma que les haga acudir al servicio de urgencias. Y es importante, doctores, que les expliquemos a las pacientes lo que es el trabajo de parto y que les quitemos la idea holística de que el trabajo de parto, como en el Discovery Channel o en el Home and Health, donde en media hora aparece un trabajo de parto desde que comenzó hasta que terminó y el bebé nace sonriendo y todos están felices y las mujeres creen que así es el trabajo de parto. Debemos de decirles, el trabajo de parto va a durar de 8 a 12 horas si eres tu primer embarazo. Vas a tener una contracción cada 3 a 5 minutos, va a durar 60 segundos. Y desafortunadamente te va a doler, no hay manera de que no te duela y no te pueden bloquear antes de que tengas 5 a 6 centímetros de dilatación, porque si lo hacen, aumenta el riesgo de que te tengan que terminar haciendo cesárea. Por favor, doctores, es nuestra labor que las pacientes entiendan lo que es el trabajo de parto. Porque si la paciente llega con nosotros pensando que con 3 pactos vaginales nosotros vamos a poder atender su parto,
pues está muy equivocada. Hay que avisarle lo que va a suceder durante el trabajo de parto y eso les va a evitar muchísimos problemas. Estamos teniendo muchos problemas para echar abajo el semáforo de violencia obstétrica. Mi recomendación, doctores, a ustedes y a mis médicos del Colegio de Ginecólogos y Obstetras, hagan que las pacientes sean sus defensoras. La paciente tiene que ser su principal defensora. Oriéntenla. Díganle lo que va a pasar. Díganle por qué va a pasar. Díganle cuáles son los beneficios. Tengan consentimientos informados antes del trabajo de parto. Y si no lo pudieron hacer, por favor, no lo hagan durante el trabajo de parto. No lo hagan durante la estancia en sala de labor. Está prohibido hacerlo. Antes casi le dábamos el consentimiento ya en la mesa de expulsión. Actualmente no lo hagan porque se pueden meter en un problema médico legal. Y ya casi para terminar, el embarazo postérmino. Por el alto riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal del bebé, toda embarazada con 41 semanas o más debe de ser enviada a un segundo nivel de atención, donde se tendrán que hacer estudios de bienestar fetal, de madurez placentaria, de cantidad de líquido amniótico, de monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal. Por favor, las embarazadas que rebasan 41 semanas, y si me lo permiten, desde la semana 40, derívenlas a un segundo nivel, por lo menos para que les digan que todo está bien y se las regresen. Y una última diapositiva. Todos tenemos que estar preparados para atender una urgencia obstétrica. No se vale decir, es que como en mi centro de salud no había con qué atender a la paciente, pues la mandé, porque allá 80 kilómetros adelante sí había un hospital de campo y entonces por eso la mandé. No puede ser. La norma oficial en su apartado 5.1.7 dice que debemos de tener capacidad resolutiva, que debemos auxiliar a las mujeres en la situación de urgencia y una vez resuelto el problema inmediato, podemos trasladar a la paciente cuando su vida y la del bebé no corran riesgo. La paciente debe de ser trasladada en condiciones adecuadas para traslado, no cuando el bebé se está orbitando, no cuando la paciente está sangrando, no cuando la paciente está en estado de gravedad. Esta es mi última diapositiva y yo les quiero hacer mucho hincapié, por favor, debemos de tener el criterio suficiente para decir, estoy en malas condiciones, no tengo todo lo que necesito, pero esta paciente no la puedo trasladar. O sí la voy a trasladar, pero una vez que le resolví el problema de urgencia. Les agradezco que hayan estado conectados, le agradezco a la doctora Palacios la invitación y desde luego pues no me puedo quedar sin mi comercial. Les estamos invitando a todos al curso internacional de actualización COEGO. Es internacional porque tenemos 2 ponentes extranjeros. Yo les haré llegar a la doctora Palacio la invitación para que la difunda con ustedes. En el link del programa ustedes podrán consultar el programa y registrarse con el link de registro. Estamos tramitando el puntaje de CONAMEGE para ustedes. No nos han contestado, pero vamos a tener puntaje para recertificación por parte de CONAMEGE. Ténganlo por seguro, no lo duden y pues esperamos vernos favorecidos con su asistencia y pues nuevamente muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Palacios, y gracias a todos. Muchas gracias, doctora. No sé si pueda haber tiempo para preguntas. Claro que sí, doctora, las que quiera. Bueno, si alguien de los compañeros desea preguntar algo, puede abrir su micrófono.
Y pues mientras le hago unas preguntas que me hicieron llegar. Me dicen que qué se puede hacer cuando una paciente no acude a sus consultas de forma regular o no lleva sus estudios solicitados. Todo eso se debe de consignar en el expediente, doctora. Todo eso se debe de consignar en el expediente. Déjeme ver, estoy queriendo salirme de aquí. Bueno, ¿sí me ven? Sí, doctora. Ah, perfecto. Ya no le muevo nada porque me voy a salir y va a estar peor. Todo hay que consignarlo en el expediente. Primero que nada hay que concientizar a la paciente, doctora. Pero después de eso hay que consignar todo en el expediente. A ver, la paciente estaba citada el día de hoy y no vino, pongo mi fecha. 26 de mayo del 2023, 9:30 de la mañana, paciente que no acude a su consulta. Si tenemos mecanismos adecuados como apoyo de trabajo social, apoyo de la jurisdicción, apoyo de algún mecanismo que nos pueda localizar a la paciente, pues hay que echar mano de eso. Pero si no, por lo menos tenemos que conseguir en el expediente que la paciente no acudió. Y cuando después de 3 meses la paciente llega, le ponemos paciente que acude en forma extemporánea. Y siempre anotar que la paciente vio sola, a pesar de que se le ha indicado que acuda acompañada, que acude sin sus estudios de laboratorio, a pesar de que se le solicitaron a 3 meses. Todo lo hay que consignarlo. Primero que nada, concientizar a la paciente, porque ese es nuestro objetivo. Pero después de eso, debemos de tratar pues de protegernos a nosotros mismos. Y la única protección es el registro que debe de haber en el expediente clínico. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que me llega es, ¿por qué en trabajo de parto no debe firmar el consentimiento la familiar? Y si en trabajo de parto puede firmarlo un familiar que se encuentre afuera. Por disposiciones legales, doctora. Anteriormente no teníamos tantos problemas y no, a veces si la paciente llegaba a la sala de labor y no traía su consentimiento para el dispositivo o para la OTB, ahí le dábamos la plática y le decíamos que si quería y la paciente firmaba y punto. Actualmente no, doctora. Las pacientes dicen que se presiona durante el trabajo de parto, que se les obliga, que no sabían ni qué estaban firmando, que no les explicaron convenientemente. Y todos los grupos defensores de los derechos de la mujer, pues dicen que, y tal vez tengan cierta razón, que la paciente en ese momento no puede tomar una decisión razonada. Y entonces, legalmente está prohibido, jurídicamente, que la paciente sea, pues no obligada, pero que le hagamos firmar un consentimiento informado. De tal manera que si usted obtiene un consentimiento informado durante el trabajo de parto, no es legal. La paciente le puede decir, me obligó, no sabía yo que estaba firmando. Por eso es que hincapié. ¿Algún familiar puede firmarlo o no? No, doctora. Los consentimientos hay que obtenerlos antes. Okay. Porque mire, doctora, ¿qué tal que el esposo nos firma? ¿Y qué tal que la paciente dice, no, yo no me quería operar? Ahí se está ejerciendo violencia obstétrica y violencia de género. ¿Por qué? Porque el varón, esposo, pareja o quien usted quiera, está decidiendo sobre la paciente. Y no sé si se acuerdan de los puntos del semáforo de violencia obstétrica. Nosotros no podemos decidir por la paciente, porque desde el punto de vista de los derechos de la mujer, nosotros los médicos nos apropiamos del cuerpo y de las decisiones de la mujer. No me pregunten, no les puedo explicar porque yo nunca me he apropiado de eso, pero esa es la razón. Ok. Y bueno, con respecto a esta pregunta, me llega el mensaje que entonces, ¿qué se hace si no se tenía el consentimiento? Pues esperar a que la paciente esté ya fuera del trabajo de parto, a lo mejor
las siguientes 24 horas, darle consejería, darle a hablar con ambos, el esposo, la paciente, que firmen de consentimiento, pero durante el trabajo de parto no, doctor, es muy, muy peligroso legalmente. Ok, muchas gracias, doctora. Nos dice que ¿hasta cuánto tiempo se puede dar? Bueno, que cuál del ácido fólico se recomienda, si de 5 miligramos o de 0.4. En general de 0.4, doctora. 0.4 es suficiente. Pero en condiciones especiales como pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, que tienen diabetes pregestacional, o sea, diabetes mellitus antes del embarazo, o cualquier condición de enfermedad de comorbilidad preexistente al embarazo, se recomienda 5 miligramos. Pero en general, a población general, es 0.4. Gracias, doctora. El ácido fólico de 100 miligramos se recomienda hasta la semana 35. Aquí la pregunta es si a todas las pacientes o también solo a aquellas que tienen comorbilidades. A las pacientes que tienen factores de riesgo, doctora. Ok. Si ustedes hacen su historia clínica y van detectando factores de riesgo y luego le hacen su ultrasonido de las 11 a las 13.6 semanas y por ahí les dicen que la arteria uterina tiene un índice de resistencia alto, que tiene un índice de pulsatilidad alto, a esa paciente hay que empezar a darle acetilsalicílico. Y la dosis recomendada actualmente, ustedes todavía van a encontrar literatura, dice 100 miligramos, pero actualmente lo que estamos usando son 150 miligramos. Ok, doctora, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega es, ¿cómo saber si el ultrasonido es confiable? Bueno, pues obviamente que debemos de conocer a quién hace el ultrasonido y debemos de conocer la expertise de la persona que está haciendo el ultrasonido, ¿verdad? Obviamente, si yo estoy mandando un ultrasonido y se lo hacen, pues, la clínica Patito SADCB, donde no conocen quién se lo hizo, pues no sabemos. Puede ser el mejor médico, pero no lo sabemos. Pero pues si yo sé que la voy a derivar o que en mi institución la persona que está haciendo el ultrasonido es una persona capacitada, pues tengo la seguridad de que es bueno. Básicamente hay que conocer la expertise de la persona que hace el ultrasonido. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo en el WhatsApp ya no tengo más preguntas y aquí los compañeros pues solo escribieron que excelente ponencia. Muchas gracias. Nuevamente felicidades y gracias. Gracias, doctora. Ustedes porque me estiman, por eso dicen que fue excelente. Muchísimas gracias, doctora. No, gracias a usted. No sé si pueden ver mi pantalla. Estoy compartiendo. Gracias, doctora. Y bueno, pues vamos a dar lectura. El Colegio Hidalguense de Medicina General Región Pachuca AC entrega la presente constancia a la doctora Elsa Patricia Jaén Hernández por su brillante participación como ponente en el Programa Anual de Capacitación Continua 2023 con el tema Control Prenatal. Firma doctora Maricruz Palacios Vázquez, presidente, Pachuca de Soto Hidalgo, a 26 de mayo del 2023. Pues muchas gracias, doctora. En verdad, una participación muy, muy enriquecedora para nosotros. Nos ha aclarado muchas dudas y pues, como lo dije al principio, pues esto yo creo que todos los médicos estamos viendo pacientes embarazadas. Así es, doctora. Bueno, pues muchas gracias y también a todos los compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.